Buenos días para quienes nos están siguiendo desde el canal Iña de YouTube. Mi nombre es Rebeca Baptista Cuense, trabajo en la unidad de comunicación y transferencia de tecnología de Iña Tacuarembó. Hoy estamos inaugurando un nuevo ciclo virtual de jornadas que hemos denominado Propuestas Tecnológicas Iña para la ganadería de carne ovina y bovina. Este ciclo está a cargo de los ingenieros agrónomos Fabio Montosi y Juan Manuel Soares de Lima, y en el día de hoy la jornada está enfocada en el tema engorde de vacas de descarte. A lo largo de la charla, que va a ser la primera parte de esta jornada, van a ver un número de celular que va a aparecer en pantalla. Agradecemos que a través de ese número nos hagan llegar por WhatsApp sus consultas. Una vez finalizada la disertación, se abrirá un espacio para responder esas preguntas. Aquellas preguntas que queden sin contestar por razones de tiempo se enviarán luego por mail en un archivo. Y bueno, así que nuevamente bienvenidos, gracias por acompañarnos y ya nos vamos a la presentación. Estimados, es un gusto ponernos en contacto con ustedes. Damos comienzo al ciclo de seminarios virtuales de opciones tecnológicas Iña para la ganadería de carne ovina y bovina. El motivo de estas presentaciones, primero, nuestro mensaje institucional. Queremos estar cerca de productores y técnicos en tiempos de aislamiento social, y el campo y el Iña no paran. Tenemos una responsabilidad sanitaria, pero tenemos que adaptarnos a la nueva realidad, y este espacio virtual es adaptarse a la nueva realidad para que llegue información de Iña a cada uno de ustedes. Hemos elegido temas gancho que hacen a la realidad de un mercado favorable para su aplicación. Son tecnologías que son maduras y son adaptables a nivel de los predios productivos, y también hemos demostrado que tienen un impacto positivo tanto en la productividad como en el ingreso económico. Y otro elemento no menor es la temporalidad, que la ventana de aplicación es el invierno y la primavera. Por eso hemos elegido el otoño para hacer estas presentaciones, para que tengan tiempo de evaluar la factibilidad o no de la aplicación de estas tecnologías. El primer tema que nos convoca es el engorde de vacas de descarte, que pensamos que es una muy buena alternativa para la ganadería en general, aunque haremos especial mención a los predios ganaderos del norte del país, digamos Río Negro para arriba en el mapa institucional. Haremos una presentación conjunta con el ingeniero Juan Manuel Soares de Lima, y serán, como ustedes saben, 3 entregas, y esta es la primera de las 3. A una serie histórica de 10 años, ve que en una faena de 2 millones y algo de cabezas, prácticamente el 48% de las vacas conforman esa faena. Por lo tanto, estamos hablando de un producto de significancia para la cadena cárnica del Uruguay. Y en particular para los departamentos del norte del país, contribuyen con prácticamente el 40% de las vacas que se faenan en Uruguay. O sea que vemos la magnitud de la importancia. Pero si aterrizamos a nivel del predio, ¿no?, criador, y base a información generada por el equipo de Iña Tacuarembó, se demuestra que si tomamos como un todo el ingreso de un productor criador, las vacas significan al menos un 50% cuando esas vacas se engordan desde el punto de vista del ingreso, que por supuesto es complementado con los terneros principalmente y con las terneras de descarte, el total del ingreso. Conceptualmente tenemos un sistema productor de carne donde en el criador, donde la vaca es muy importante. Por lo tanto, acabamos de demostrar la importancia a nivel de toda la cadena de la vaca de descarte. Es un tema trascendente, y sin embargo, cuando miramos la investigación nacional, la regional y la internacional, nos encontramos que existía falta de información para poder transmitirle a los productores, compartir y generar experiencia en cuanto a la conveniencia o no de la aplicación de esta tecnología.
En ese sentido, generamos una línea de trabajo vinculado a distintas ofertas tecnológicas para mejorar la productividad y el ingreso de los sistemas criadores y o de ciclo completo. Hemos hecho una serie de estudios durante 3 años, 5 experimentos, ubicados en 2 regiones del país, a través de nuestras experimentales, en el basalto Blencoe, en la arenisca de la Magnolia, y hemos utilizado 2 factores, fundamentalmente desde el punto de vista nutricional, que es el nivel de oferta de forraje, la cantidad de forraje que le damos a los animales, y la suplementación propiamente dicho, en este caso con afrechillo de arroz. La base forrajera que hemos utilizado es la avena y el raigras en mezcla. Es en un periodo que ha variado según los años, desde mayo, julio, agosto, noviembre. Los biotipos que utilizamos fueron Hereford para el basalto y Bradford para las areniscas. El manejo del pastoreo fue siempre igual. Hacíamos las asignaciones de forraje para 14 días. Como le repito, el suplemento era un afrechillo de arroz entero y sin desgrasar en comedero común. La elección de este suplemento es por su fácil acceso, segundo, por su mejor precio relativo frente a otras opciones en el mercado. Y después pasamos a los tratamientos propiamente dicho, que nos van a dar el contexto para las interpretaciones posteriores que vamos a desarrollar. Un tratamiento con un nivel, digamos, bajo de asignación de forraje, del 2% del peso vivo de las vacas, después un nivel de un 4% del peso vivo de las vacas, ¿no? Donde ahí damos conceptualmente una mayor oportunidad para que el animal pueda hacer su consumo voluntario. Y finalmente vamos a un nivel de nuevo en un 2%, pero aquí agregamos el suplemento en una condición más baja de asignación de forraje, con niveles que iban del 0,6% del peso vivo del suplemento, el afrechillo de arroz, hasta el 1,6% del peso vivo. Por lo tanto, tenemos sistemas pastoriles solos o sistemas pastoriles con suplementación incluida. Para que tengan una idea, quienes no están familiarizados con el concepto de nivel de oferta de forraje, dimos un ejemplo acá de uno de los tratamientos, que es el 2% del peso vivo de forraje y el 0,8% de suplemento. Si tenemos vaca de 400 kilos y le asignamos el 4% del peso vivo por 14 días de pastoreo y son 10 vacas, son 2.240 kilos de materia seca de forraje que tenemos que utilizar, ¿no? Esa es la oferta que, digamos, del punto de vista de lo que necesitamos, de la demanda. Sin embargo, vamos y miramos y contabilizamos cuánto pasto tenemos por hectárea y aquí ponemos 2.000 kilos de materia seca, que son en altura 18-20, y nos da que, dividido la demanda de los animales con la oferta que tenemos en ese verdeo mezcla, nos necesitamos 1,12 hectáreas. Esa es la parte del forraje. Ahora, este tratamiento también tenía suplementación. Si son vacas otra vez de 400 kilos y necesitamos el 8% del peso vivo, se necesitan por el mismo tiempo y la misma cantidad de vacas 448 kilos de materia seca de suplemento. Por ende, necesitamos 2.400 kilos de forraje más 448 kilos de suplemento para un periodo de 14 días. Nuevamente, de altura de forraje cuando estamos ofertando es de 1 centímetro de 100 a 120 kilos de materia seca en otoño e invierno, y después que salen las vacas, por la estructura de forraje, hay más resto seco, hay mayor tallo, por lo tanto aumenta la cantidad de forraje por cada centímetro, de 180 a 200 kilos de materia seca por hectárea. Bien, teníamos unos supuestos cuando hacíamos este complejo de tratamiento. Primero,
que una mayor asignación de forraje nos iba a dar una mayor productividad desde el punto de vista individual y también desde la calidad del producto. La segunda hipótesis que teníamos era que si usábamos un nivel bajo de oferta de forraje, al ponerle un poco de suplemento, podíamos lograr tener una productividad muy similar al nivel de mayor oferta de forraje, que es generoso para que el animal exprese su potencial productivo y genético. Otro concepto importante era que desde el punto de vista biológico y económico queríamos probar que niveles de asignación de suplementos más bajos eran más eficientes para estos dos componentes que asignaciones de suplementos más altos, digamos. 6 u 8 eran mejores que 1.2 o 1.6 desde el punto de vista biológico y económico. Ahora lo veremos con detalle. Y todo eso también tenía aportes desde el punto de vista de generar un producto mejor desde la calidad de la carne y también desde el punto de vista de lo salubre con respecto a los humanos. Vamos derechito a la mezcla forrajera de avena y reirás. ¿Y por qué utilizamos esa mezcla? Primero, porque tiene una alta productividad, tiene un alto valor nutricional, se adapta perfectamente a un pastoreo intenso y frecuente que normalmente se da en los sistemas ganaderos extensivos o semi-extensivos, y hay abundante información generada por nuestra institución y otras instituciones que muestra que hay una cantidad de especies y cultivares dentro de estas dos especies que se adaptan a las condiciones del norte y del resto del país. Y finalmente, también veremos que hay una ventana ideal donde se maximiza unas ventajas potenciales por el uso de estas tecnologías durante el periodo invernal. Por lo tanto, eso nos lleva a que podíamos con esta opción forrajera condiciones aumentar la productividad de estos sistemas. Bueno, ahora les vamos a presentar los resultados productivos a nivel de forraje. En este sentido, como pueden ver, la disponibilidad estuvo en 1.500 kilos, y generó rechazo de casi 800 kilos de materia seca. Conceptualmente estamos frente a una buena disponibilidad y un rechazo aceptable. Para aquellos que no manejan la cantidad de forraje, lo podemos transformar en otro indicador indirecto del mismo, que es la altura de forraje. Estamos entrando con avenas en promedio, avenas en regrasa en promedio 17 de altura y 6,5 de rechazo después de retirados los animales. Aprovecho para decirlo ahora. Desde el punto de vista agronómico y desde el punto de vista de respuesta animal, esas alturas son los ideales para un buen rebrote y para una buena ganancia de peso vivo. Por debajo de eso estaríamos yendo hacia un lugar no ideal en ese sentido. Logramos que el 50% aproximadamente de forraje se utilizara, independientemente del tratamiento. Ahora vamos a la producción animal. Definamos el producto que teníamos. Arrancamos con vacas que iban de 420 a 480 kilos al inicio del invernada. Primer gran objetivo que nos trazamos, si se acuerdan, era que niveles de forraje mayores iban a tener mayores ganancias que los menores. Y de hecho ocurrió. Fue 1 kilo contra medio kilo o 800 gramos. Eso, todos se transformaron al final del periodo de invernada en más de 500 kilos de peso final de los animales. Por lo tanto, comprobamos que niveles de oferta de forraje de 4% lograban una mayor productividad que niveles de forraje de 2%. Por lo tanto, eso implicaba que teníamos mejores ganancias y menor tiempo de engorde con niveles de forraje más altos. De otro lado, si se acuerdan, que con un nivel de forraje menor, pero con algo de suplementación, podíamos lograr iguales ganancias que estando con niveles altos de forraje. Y de hecho ocurrió, como pueden ver, estuvimos cerca de 1 kilo en las distintas combinaciones de suplementación con respecto a solamente forraje.
¿no? Y con todos ellos logramos animales de más de 500 kilos. Por lo tanto, logramos igual ganancia de peso vivo a un nivel bajo de oferta de forraje, pero con suplementación, que haciéndolo con un nivel alto, pero a prácticamente un doble de carga. Y el último era un elemento que hacía la eficiencia del uso del suplemento. Decíamos, si usamos poco suplemento, podríamos ser más eficientes desde el punto de vista productivo y veremos económicamente también, ¿no? Bueno, de hecho, logramos que la eficiencia de conversión se mejorara por usar menor cantidad de ración. Pueden ver que cuando usábamos 6 u 8% de peso vivo en suplemento, se lograban más o menos 7 u 8 kilos de suplemento para producir 1 kilo de peso vivo. En cambio, cuando usaba una mayor cantidad de suplemento, era prácticamente el doble o 3 veces más que eso. Por lo tanto, logramos menor uso de ración, mejor eficiencia de conversión biológica y también vimos que cuando lo usábamos en el otoño, la conversión era mejor que en el invierno. Y eso está ligado al aporte que hace el suplemento desde el punto de vista de balancear mejor la pastura que tiene algunas, digamos, desbalances nutricionales en ese momento. Seguimos para la región de areniscas. Ahora vamos a nivel de la pastura. Nuevamente, en misma estructura de presentación. Aquí las disponibilidades eran 2.000 kilos antes de entrar al pastoreo y después 800 kilos. Si lo vemos en términos de altura de forraje, 17 centímetros de altura de entrada y 6 centímetros de altura de salida. Muy parecido y como ven dentro del rango deseable del manejo agronómico y de productividad. Los niveles de utilización estuvieron un poco por encima del 54% de utilización. Ahora vamos a ver qué pasó con los animales. Los resultados animales. Tuvimos 3 años con vacas que iban de 420 kilos hasta 450 kilos al inicio del periodo de invernada. A ver, primero, niveles de oferta de forraje, ¿tuvieron ganancias superiores a los niveles de oferta bajos? Sí, señor, estuvieron en ganancias de 700 a 800. Vamos a reducir el tiempo de engorde producto de un mayor nivel de oferta de forraje. Segundo, podemos con algo de suplementación y un nivel de forraje bajo igualar la nivel de productividad individual con respecto al nivel alto y nuevamente logramos el objetivo. Vean que estábamos entre 700 o 900 gramos en cualquiera de las dos opciones. Por lo tanto, se logró una igual desempeño individual, pero potencialmente el doble de carga con respecto al nivel solo de pasto, con poco pasto y suplementación. Finalmente, al igual que en los casos del basalto, queríamos ver la eficiencia de conversión. Y nuevamente se logra lo mismo, menores niveles de uso de suplemento, en este caso 6%, fueron mejores que usar 8 o 1.2% del peso vivo. Se necesitaba en un caso de 6 a 11 kilos de suplemento versus 11 hasta 37. Por lo tanto, desde el punto de vista biológico, logramos con menores niveles de asignación de suplemento por animal, mejores eficiencias de conversión biológica y también nos pasó lo que nos había pasado en el basalto, que el suplemento es más eficiente en el otoño que en el invierno por el desbalance nutricional de las pasturas, como les decía, y la ventaja de suplementar. Bien, vamos a los resultados de la calidad del producto. Empecemos con conceptos generales. Como nos resultó es que los valores promedios mínimos de los canales superaron 237 kilos para las vacas Hereford en cuarta balanza y 230 kilos para las vacas Braford. Y esto aumentó a medida que aumentábamos la cantidad de forraje o agregábamos suplementos encima del forraje. Pero lo importante es que se estaban logrando canales de más de 230 o 40 kilos que nos permiten capturar
ventajas desde el punto de vista de la industria frigorífica. O sea, también por ese lado, en términos de peso de la canal, la nutrición nos ayudó. También logramos animales esencialmente grado 2 de terminación, que es el que busca la industria frigorífica, y en algunos casos logramos niveles de engrasamiento superior a lo deseado. Por otro lado, en términos de otro componente muy importante dentro de la industria frigorífica, es no solo la cantidad en kilos, sino lograr los calibres dentro de la industria frigorífica. En términos de los pesos de corte, tanto sea pistola como en términos generales los mejores calibres que nos permiten colocar estos productos dentro de los mercados de exportación de alto valor. Después nos interesó desde el punto de vista del tiempo que se requiere para poder terminar el animal con este objetivo: 500 kilos de peso vivo, un rendimiento de 50% y canales de 240 kilos de peso vivo. ¿Por qué utilizamos estos valores? Es por donde se logran, desde el punto de vista del pago de la industria frigorífica, las mejores ventajas relativas. Aquí ven el tiempo que lleva la invernada, que arranca en junio y termina en noviembre. Y después vamos a hacer la primera situación. Como vieron, empezamos con animales que tenían 420 kilos a nivel de su peso inicial. Cuando tenemos niveles de oferta de forraje bajo, necesitamos 123 días. Cuando estamos con niveles altos de forraje, estamos con necesidad de 80 días para llegar a esos 500 kilos o esos pesos de canales ideales. Y si tenemos niveles de oferta de forraje bajos, pero le agregamos suplemento, podemos lograr prácticamente, como no había pasado, terminar con esos animales a los 70 días, igual que si tuviéramos un nivel de forraje alto. Ese es con un inicio de 420 kilos. Ahora, si el animal inicia la invernada con 450 kilos, evidentemente vamos a precisar menos días de invernada. Lo pueden ver acá, con niveles de oferta bajo eran 77 días, con niveles de oferta alto 50 días y con niveles de oferta bajo, pero con suplementación 43 días. Pueden ver el efecto de los distintos tratamientos desde el punto de vista del peso inicial que tenga la invernada de vacas. ¿Por qué esto es importante? Porque podría engordar más de un lote de vacas de engorde, o podríamos incorporar otras categorías ovinas y bovinas en el uso de ese suplemento, o podríamos incorporar la producción de semillas junto con la invernada de vacas, o eventualmente también por el tiempo libre que puede quedar en los tratamientos de mayor productividad, generar reservas forrajeras. En términos de la calidad de carne, les puedo asegurar que tanto desde el punto de vista de pH, que es importantísimo para la conservación, inocuidad y para la comercialización de productos, se lograron niveles más que aceptables, ni que hablar de términos del color de la carne y de la grasa, y también se lograron niveles de terneza 14 días de maduración. Cuando se usa ese 4,5 kilos de fuerza, es la capacidad de desgarrar un trozo de carne, tiene una aceptabilidad de casi un 99% por parte del consumidor. Mensaje, muy buen producto. Ahora, con el caso de genética Braford, que tiene sangre cebuina, se necesita mayor cantidad de días de maduración a nivel de la industria frigorífica para poder lograr ese tipo de carnes. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes a la distancia, pero cerca con estas presentaciones. Complementando lo que les presentaba Fabio, vamos a dar una mirada a aspectos económicos relativos al engorde de vacas en el sistema de cría. Y primero que nada quisiéramos darle un poco de contexto a esta presentación, en el sentido de, refiriéndonos con el contexto, es destacar la importancia que tiene el engorde de vacas en los sistemas de cría, donde no solo pesan los terneros, como dice ahí, sino que los sistemas de cría son ante todo sistemas de producción de carne. Y para ello vamos a presentar esta gráfica
que lo que nos muestra son las cabezas de distintas categorías disponibles para la venta, según, en este caso, el desempeño reproductivo en un sistema. Esto es un rodeo de 100 vacas de cría. Y como podemos ver ahí, lo que nos indica es que, bueno, en valores en el eje del 72-73% de preñez, en ese caso no tenemos terneras para la venta porque tenemos que retenerlas todas, porque no hay reposición, sino... Y tenemos un número que en este caso son unas 30 vacas de cría, de descarte, perdón, y unos 35 terneros. En la medida que la tasa de preñez se va incrementando hacia la derecha, hasta llegar a 100 en este caso como un valor teórico, lo que tenemos es un incremento en la cantidad, o sea, en las cabezas de terneras para la venta, que llegan hasta cerca de 30, y casi 48 terneros para la venta. Pero es claro que hay un descenso paralelo en lo que es el número de vacas de descarte, porque las vacas se preñan y no hay tantas vacas para la venta. Las falladas, digamos, empiezan a desaparecer, y en el caso de que tengamos un 100% de preñez, lo único que tenemos son esas 15 vacas, que son las vacas viejas, digamos, que se descartan por edad. Entonces, esto es claro en el número de cabezas. Acá, digamos, no hay suposiciones de peso, ni mucho menos de precio de las categorías. Por lo tanto, esto es matemática pura realmente, y esto es lo que se da en los sistemas, ¿verdad? Entonces, está claro, en el caso de los extremos, por ejemplo, acá a la izquierda, está claro que 30 vacas producirán más carne que 35 terneros, por más que estos terneros sean pesados. En este caso, entonces, la producción de carne va a ser mayor por el lado de las vacas. Y está claro que en el otro extremo, estos 30 terneras más los 40 y pico de terneros van a producir más carne que 15 vacas, por más que estas sean pesadas. Pero a todo lo largo de este eje hay diferentes situaciones, y eso es lo que queríamos ahora ver, entrar un poco más en detalle, en ver cuánto es la producción en kilos de carne de una categoría y de otra en los sistemas, y ir un poco más allá y también ver lo que es el ingreso por las distintas categorías en distintos sistemas de producción. Como dice ahí, entonces, el incremento de la preñez implica automáticamente tener mayores terneros, pero sí o sí lo que tenemos es una disminución de las vacas de descarte. A este respecto, le vamos a describir brevemente 3 sistemas de producción para compararlos en ese aspecto, en el aspecto que decíamos, de ver cuánto es la producción de cada una de las categorías y el ingreso por cada una. Sistemas que se ve mucho en nuestro país, desgraciadamente, sistemas de alta carga con la producción de forraje deprimida por el sobrepastoreo, obviamente sobre campo natural, donde esa relativa baja producción de forraje de ese campo sobrepastoreado no nos permite hacer una buena recría, por lo tanto tenemos una edad del tore de 3 años, porcentaje de marcación relativamente bajos. No se realiza diagnóstico de gestación y por lo tanto las vacas que fallan vuelven al año siguiente al rodeo para enantorarse nuevamente, lo que aporta una ineficiencia muy importante en el sistema. Y bueno, por supuesto que no se pueden engordar las vacas que son vendidas como vacas de invernada. El siguiente, si tenemos en un campo similar un sistema ajustado de cría, deberíamos tener una carga bastante inferior, como en este caso de 0,76 unidades ganaderas, y aún sin área mejorada, con esa baja en la carga, es decir, poder tener menos animales para alimentar, pero a su vez esa baja en la carga implica un pastoreo más ajustado y por lo tanto la producción de forraje también se va a incrementar. Entonces lo que tenemos es una mejor disponibilidad de forraje para las categorías que, como decía, son menos, pero además tenemos más forraje. Esto hace que podamos tener una recría al menos aceptable y entorar las vaquillonas por primera vez con 2 años de edad. Podamos tener porcentaje de marcación un tanto superiores, acá pusimos 74%, y en el caso al hacer diagnóstico de gestación, que es una herramienta realmente imprescindible en estos casos, podemos hacer un manejo adecuado de las categorías, descartar las vacas falladas y dar un tratamiento preferencial a las vacas preñadas durante el invierno, y igualmente en este caso todavía no engordamos las vacas de descarte. Un tercer sistema es un sistema mejorado con una dotación un tanto más alta, pero en este caso es una dotación sostenible, digamos, genuina, porque tengo un 9% de área de mejoramientos, por lo tanto puedo sostener esa carga. Y tengo también una capacidad de recría importante que me permite entorar con 2 años, tener buenos indicadores reproductivos, pero además también engordar las vacas en este caso. Esto lo que me determina, y para esto les presenté los sistemas, es
que en el caso del primer sistema, el sistema base, lo que tenemos ahí es un 49% de kilos que se venden, que son provenientes de las vacas. ¿tá? O sea que en un sistema que todavía que produce muy mal, que tiene bajas tasas de preñez, que tiene performance productiva y reproductiva muy baja, el 50% de los kilos de producto que se producen vienen de las vacas y el resto son terneros. En cuanto a los ingresos, bueno, ahí sí es menor el ingreso por vacas, en este caso, ¿por qué? Porque son menos vacas, de bajo peso, vacas invernadas, y por lo tanto el ingreso es menor. Si pasamos a un sistema ajustado, es decir, un sistema todavía sobrecargado, manejo mejor, o sea, hacemos un diagnóstico de gestación, vendemos todas las vacas falladas, ya el ingreso en cuanto a kilos de carne, el 60% viene de kilos de vacas y el restante 40% de terneros y terneras. Y si vamos a los ingresos económicos de este sistema, casi el 50% en este caso proviene de las vacas. Y acuérdense que todavía no estamos engordando las vacas. En el caso de un sistema mejorado, donde pasamos a engordar las vacas, pero no es un sistema todavía intensivo de producción, tenemos que el 61% del ingreso en kilos de carne de ese sistema proviene de las vacas de descarte y más de la mitad, en este caso 51%, del ingreso económico proviene de esa vaca de descarte. Entonces, podemos ver lo que decíamos de la importancia que tienen en los sistemas criadores, ¿tá? Que si bien son productores de ternero, el producto vaca pesa y pesa mucho en estos sistemas. Pasamos entonces a presentarles puntualmente, complementar la información que presentó Fabio del engorde de vaca de descarte en base a verdeos invernales y suplementación. Vamos a darle un contexto de análisis, digamos, particular de esta tecnología. Después lo vamos a insertar esto en un sistema de producción. Entonces, en primera instancia, bueno, los supuestos que tenemos para hacer este análisis económico es la producción del verdeo de 6.500 kilos de materia seca. Y ahora le vamos a presentar un análisis, digamos, estático. Después vamos a variar todos estos parámetros para hacer un análisis de sensibilidad acorde. Entonces, en principio vamos a presentarle con datos fijos. La producción del verdeo, estimado, son 6.500 kilos de materia seca. Vamos a iniciar la invernada vaca con 420 kilos de peso vivo de estas vacas y la vamos a terminar con 500. O sea que en el pedido engorde vamos a meter 80 kilos de peso vivo. Los precios de las vacas de invernada y gorda son los precios actuales, que son $1.36 por kilo de peso vivo la vaca invernada y $1.43 la vaca gorda. Establecimos el costo del verdeo en $280 por hectárea y el costo de la frechilla en función de información actual en $190 por tonelada. Bien, lo que estamos presentando ahora, en función de los resultados que ya mostró, es para el caso de la asignación de forraje del 2%, con ganancias de 500 gramos, al 4% de casi 1 kilo, y el sistema con oferta de forraje 2% más 0,8% de afrechillo también llega al kilo de ganancia. Eso lo que implica, esas diferentes ganancias, es que los días de engorde, para lograr los 80 kilos de peso vivo, de pasar de 420 a 500, son bien diferentes, ¿no? En el caso del primer caso, tenemos 160 días necesarios para llegar a los 500 kilos de las vacas, mientras que en los otros dos andan cerca de los 80. De los requerimientos de consumo de forraje de estos animales andaría en el eje de 2,8 vacas por hectárea en el caso de la menor oferta de forraje, 3,7 vacas por hectárea en el caso del 4% de oferta de forraje, y un valor que puede resultar llamativo de 7 vacas por hectárea en el caso de la oferta de forraje 2% más el afrechillo. Acá deben recordar que, a diferencia de lo que puede ser un novillo joven, que primero es un animal joven y después es macho, las vacas de descarte de mayor edad, en principio por ser hembras, por todo el tema del tracto reproductivo y demás, tienen un consumo un poco menor, y además por el tema de ser animales adultos también el consumo potencial es algo menor. Entonces, estos animales tienden a andar en el eje de 2% del consumo y por lo tanto el afrechillo al 0,8% es una gran parte de su dieta. Por eso es que es posible tener 7 vacas por hectárea en una hectárea de verde. En lo que refiere a la producción en kilos de peso vivo, tenemos 220 kilos en el primer caso, 295 en 4% de asignación,
y nuevamente 550 kilos de producción de carne en el sistema de verdeos más a frechillo. Que también hay que tener en cuenta que, bueno, que como gran parte de la dieta proviene del suplemento, el concepto de producción por hectárea es bastante relativo, ¿verdad? El producto bruto logrado en estas tres situaciones de 400, 546 y $1000 por hectárea, y los costos que le asignamos a esta actividad son en el primero dos casos el costo del verdeo y en el tercer caso el del verdeo más el afrechillo utilizado. Eso lo que hace es que tenemos un margen de la actividad de $127 en el primer caso, 267 en el segundo caso y $350 en el caso de del verdeo más el suplemento. Como decíamos, no quisimos quedarnos acá en esta visión estática de los resultados y lo que hicimos fue realizar un análisis de sensibilidad variando simultáneamente las variables que nos parecían que pueden tener, digamos, una diversidad a lo largo de los años en distintas situaciones, como es la producción de forraje del verdeo, las ganancias de peso de los animales, el precio de la vaca desvernada, el precio de la vaca gorda, el costo del verdeo y el costo de la frechilla. Entonces, realizando una evaluación simultánea de todas esas variables a la vez, en función de distribuciones de valores que toman esas variables, lo que llegamos es a este cuadrito en donde podemos ver que en el caso de la probabilidad de ganar plata anda en el eje del 80% en todas las situaciones. Es decir que en la gran mayoría de los años nosotros vamos a tener beneficios positivos y en muy pocos años vamos a poder tener pérdidas de plata por esta actividad. Y si vamos a una situación más, digamos, forzada, lo que podemos decir es que en el caso de los primeros dos tratamientos, existe una posibilidad de ganar más de $500 por hectárea del 24 al 33%, y en el caso del verdeo más el afrechillo, donde evidentemente digamos, el afrechillo nos permite evitar un poco esos vaivenes productivos que puede tener el verdeo en los distintos años, entonces nos da un poco mayor estabilidad, y tenemos casi un 50%, o sea, uno de cada 2 años vamos a ganar más de $500 de margen en esta actividad. Y como le decíamos, para terminar, bueno, esto es la evaluación de las tecnologías puntualmente. Si lo incorporamos esto en un sistema de producción, como ya lo veíamos hoy, el sistema extensivo, el ajustado, el mejorado, y luego incorporamos un sistema donde utiliza verdeos para engordar estas vacas, pero además para también mejorar los indicadores reproductivos, podemos tener esta situación donde logramos el engorde de vacas y además un porcentaje de marcación un tanto superior, del 80%. Y lo que podemos ver es que, bueno, en el caso del sistema extensivo, evidentemente tenemos una producción de 60 kilos muy baja, pero el ingreso además es notoriamente bajo, de $14. Resulta impactante el pasaje a un sistema ajustando las herramientas de manejo, básicamente, sin incorporar insumos en el sistema, cómo se puede pasar a 90 kilos de carne y más que triplicar, cuadruplicar el ingreso neto del sistema. Esto es realmente muy relevante. En el sistema mejorado todavía logramos más carne, cerca de los 100 kilos, y un mayor ingreso, y con el sistema de verdeos, que si bien tenía un margen bruto de la actividad muy alto, pero evidentemente esto se diluye en un sistema de producción, igualmente logramos $4 más por hectárea en todo el sistema y llevar la producción a 108 kilos de kilos de peso vivo por hectárea, que no es nada especial. Lo que queríamos presentar, además, como concepto es que, bueno, un productor extensivo que no realiza determinadas herramientas de manejo o tecnologías mínimas, no le podemos estar recomendando plantearse una estrategia de engorde de verdeos y suplementación, sino que debería pasar por un camino tecnológico que implica una cantidad de cosas, que algunos productores la habrán cumplido y otras no, pero es importante pasar por lo que es un ajuste de carga, el torre concentrado, la sanidad reproductiva, el rodeo, el manejo del pastoreo, el uso de la condición corporal, diagnóstico de gestación, control de amamantamiento, mejoras forrajeras, para luego sí pasar a embarcarse en cuestiones más intensivas, ¿no? Es decir, no se deben saltear etapas, como dice ahí, para llegar hasta una situación más intensiva como lo que se está planteando.
Bueno, después de la presentación de Juan Manuel, vamos hacia el cierre de la presentación con las reflexiones finales. Primero que queremos compartir con ustedes que queda claro que el engorde de vaca de descarte es una mejora de la competitividad de los productores criadores del norte del país y pensamos que para el resto del país, claramente a través del uso eficiente de una factura de alta productividad y valor nutricional y ampliamente adaptada a un pastoreo intenso como la mezcla de avena y regras y la inclusión potencial o no de la suplementación, en este caso con afrechillo de arroz, es posible mejorar la eficiencia del proceso de engorde de vacas e incorporarlo dentro del sistema. Hemos comprobado que llegamos a un producto de muy buena calidad desde el punto de vista de la canal, de la carne y de la salud humana, que no lo hemos presentado, pero puede ser motivo de intercambio con ustedes. Otro tema es que reafirmamos el concepto que hemos dicho ambos. Las vacas de descarte no es un subproducto del sistema de cría ganadero, sino que es uno de los productos principales por su importancia productiva y económica para todos los agentes de la cadena cárnica, tanto el productor como la industria frigorífica, por la importancia en la faena y en la productividad del sistema criador. Y finalmente, algo muy clave y que siempre es importante es que existe un camino tecnológico a seguir que debe ser implementado por etapas, tanto en sus componentes tecnológicos como en los no tecnológicos, para mejorar la producción e ingreso del productor, como bien lo decía el ingeniero Suárez de Lima. Y finalmente le agradecemos mucho Ahora vamos a pasar a la fase de preguntas, que vamos a tener dos instancias, una directa para contestarle y si no, recibiremos las preguntas en los próximos días para podérselas mandar en un lapso mayor de una semana. De cualquier manera, queremos destacar algo. Todo lo que hemos presentado y en mayor detalle está documentado. Hay varias instancias, pero preferimos usar esta que es la serie técnica número 236, que está en la página web de Línea. Ustedes pueden acceder a la misma, ahí tienen el link y es de gratis y accesibilidad. Muchas gracias y pasamos al intercambio con ustedes. Bueno, hasta aquí retomamos nuevamente la conexión en vivo. Fue la presentación que realizaron los ingenieros agrónomos Fabio Montosi y Juan Manuel Suárez de Lima. Pedimos disculpas porque por un inconveniente técnico no pudimos poner la placa a lo que hubiéramos querido para recibir las preguntas, así que para aquellos que se quedaron con dudas, agradecemos que las envíen en estos momentos, pues hay tiempo todavía para contestarlas. Comunicarles que, como siempre en Iña, luego de las actividades en nuestra página web, van a encontrar la grabación de la jornada y los materiales que complementan la información brindada. En este caso, especificar que hay una serie técnica, que es la serie técnica 236, que va a quedar disponible. También pueden acceder a través de nuestra plataforma de AINFO, donde pueden encontrar todas las publicaciones realizadas por nuestros técnicos, y también vamos a colgar las preguntas, cosa de que alguno que no haya podido participar pueda tener las respuestas que queden sin responder, y también algunos materiales gráficos que tenemos sobre algunos temas relacionados a lo que es este ciclo de jornadas. Así que ahora agradecerles nuevamente por habernos acompañado y vamos a abrir el espacio de preguntas en las cuales tanto Fabio como Juan Manuel van a estar respondiendo. Bueno, buenos días. La primera pregunta dice si los precios utilizados, pregunta si los precios utilizados son precios actuales o precios promedio. En un momento se aclaró, pero lo repetimos. Los precios utilizados son precios actuales. Nos pareció que a la hora de poner un precio fijo, está bueno poner precios actuales. A la gente en general le interesa saber en este momento qué resultado económico tendría. Pero para el análisis de sensibilidad se toman precios de los últimos 10 años de las vacas, tanto la vaca invernada como la vaca gorda.
Igualmente, además hay otra cosa que no se presentó en la presentación, así que está bueno aclararla, es que los precios de las vacas gordas en el trimestre agosto, septiembre, octubre, que sería el momento en el que se terminan bajo esta modalidad con invernadegos invernales y suplemento, tiene un valor de alrededor de un 7% más que en el trimestre siguiente, que es el trimestre de noviembre, diciembre, enero. Por lo tanto, el acelerar la invernada de vacas, además, y no fue considerado en el análisis, tendría un sobreprecio, por lo menos eso es un valor de los últimos 3 años, y antes también ha sido así. Es altamente probable que tengamos en el eje de esa variación un 7% más en ese trimestre si terminamos con esta modalidad. Bueno, primero aprovechar para saludarlos y compartir esta primera experiencia de intercambio. La pregunta ¿es viable el afrechillo de arroz complementando el campo natural y el campo natural mejorado? Bueno, esa pregunta la primera respuesta es sí, ¿no? No tenemos experiencia con esta categoría sobre campo natural. Sí lo tenemos con vaquillonas de 3 años y lo tenemos con novillos. Normalmente, en sistemas de autosuministro, al 0,8 o al 1%, es posible generar ganancias en vaquillonas que estén entre 200, 250 gramos por animal y por día en este periodo invernal sobre campo natural de basalto, que ustedes saben que tiene especies invernales y de muy buena calidad y con esos niveles de oferta de afrechillo. Y en los novillos estamos en ganancias de aproximadamente 400 a 500 gramos por animal y por día. Otro tema en el afrechillo importante, sobre todo cuando se utiliza autosuministro, ¿no? Donde la estrategia nuestra ha sido cargar 2 veces en la semana los comederos, digamos, tomamos por ejemplo los días martes y los viernes, tratando de saltear el fin de semana para un uso eficiente de los comederos, etcétera. También es importante tener en cuenta evitar problemas de la bajada del afrechillo a nivel del comedero. Bueno, hay distintos métodos, pero ese problema fundamentalmente se presenta en comederos de madera. Ahora, si es de metal, el problema no es tan importante como lo es en el caso de los comederos de madera. La otra pregunta que nos hacen es ¿cuál tipo de fertilizante y cantidad se utilizó en la siembra de areniscas? Y si se refertilizó post-pastoreo con nitrógeno. Bueno, la respuesta a esto es: utilizamos una mezcla de avena Hayley de Iña con Iña Camargo como Reigras. En la avena utilizamos 90 kilos y 20 kilos de Reigras. El fertilizante, según el año, porque esto es fundamental, hacer un buen análisis de suelo para saber dónde estamos parados. Bueno, estuvo entre 100 y 120 kilos por hectárea de 25-33-0 de NPK, y las refertilizaciones anduvieron posteriores al primer pastoreo entre 100 a 60 kilogramos de urea por hectárea. También puede haber otra estrategia que inclusive podemos llegar a un segundo pastoreo. También es bueno decir que se puede usar alguna avena estrigosa o avena negra. También en el caso nuestro, azabache fue una de las que usamos por su precocidad en la producción en ese tipo de suelo también más liviano, como lo ha comprobado el INEA. Esa fue una de las preguntas que nos hicieron. Y la otra dice: ¿a qué se debe que la vaca tenga tan poco rendimiento de res? Bueno,
hay que acordarse que estamos frente a un animal que tiene un tracto reproductivo, ¿no? Y bueno, eso evidentemente el útero y el resto del aparato reproductivo femenino está influyendo en el rendimiento de los animales. También eso me lleva a una reflexión. Normalmente lo que vemos nosotros también es que la vaca de invernal no necesariamente está invernada como debería en términos de peso y grado de terminación. Y muchas veces es un elemento frustrante. Ahora ustedes pueden ver cuando los animales como los nuestros en estos trabajos estaban pisando los 400, 500 kilos de peso vivo, ¿no? Era posible perfectamente y con grado de determinación 2, que es niveles adecuados, podíamos lograr niveles de rendimiento del 50%. En términos de eficiencia de conversión del alimento, bueno, evidentemente estamos con animales que están con 6 a 8 dientes, son animales que han cumplido todo un ciclo productivo, por lo tanto es de esperar que estamos frente a animales menos eficientes. Es por eso que hicimos esta línea de trabajo, porque estábamos asumiendo para la categoría vacas información de los novillos. Y bueno, y ahí nos vamos encontrando nueva información y que nos permite tomar decisiones productivas y económicas. La eficiencia de conversión de estos sistemas productivos, como ustedes lo vieron, cuando estamos con remanentes de forraje entre 8 y 10 centímetros de altura, niveles de asignación de 0.8 a 0 a 1% del peso vivo de afrechillo de arroz, pueden ver que las eficiencias de conversión estuvieron entre 6 a 7 a 1. Realmente es un nivel de eficiencia de conversión muy aceptable. De cualquier manera, evidentemente estamos con animales viejos, sobre todo si esos animales ya es un animal boca llena con diente gastos, y ese es un elemento que va a estar en contra del animal. Y ni que hablar si estamos frente a un animal que lo estamos sobreengalzando, cuestión que nos llegó a pasar a nosotros cuando llegábamos a canales de casi 280 a 300 kilos, como nos pasó, y donde el grado de terminación era demasiado, y por lo tanto estaba la conversión de alimento a músculo es mucho más eficiente que de alimento a grasa. Después la siguiente es ¿cuál es el destino industrial de las vacas? En este caso, Juan Manuel, te paso el comentario para ti. Bien, el destino de estas vacas en general, uno de los destinos más importantes de estas vacas es el abasto, pero evidentemente que es un producto que también se puede utilizar para otro destino. No se olviden ustedes, Fabio presentaba resultados de terneza con maduración, y una maduración, un viaje en barco a otro destino normalmente lleva varios días, ¿tá? Y entonces eso puede ser la maduración que se requiere para que este sea un producto que pueda acceder a cualquier tipo de mercado. Pero como sabemos, uno de los destinos más importantes es el mercado interno, el mercado de abasto nacional, uruguayo. Solo agregarle algún comentario a lo que dice Juan Manuel. Queremos destacar la calidad del producto intrínseco de este animal, ¿no? Si ven los niveles de terneza que estamos hablando, un nivel de desgarre de 3,5 significa, en términos de aceptabilidad del consumidor, prácticamente un 95% de aceptabilidad, por lo menos, ¿no? O sea que estamos frente a un producto que, como dice Juan Manuel, con nivel de maduración que permitan ese proceso de ablandamiento de la fibra muscular, estamos frente a un producto de excelente calidad. Hay un comentario que nos pasó, es que cuando estamos frente a animales de razas británicas, ¿no?
con 21 días es suficiente de maduración. Ahora, en el caso de una compuesta como era Bradford, necesitamos prácticamente 28 días para lograr ese umbral de rendimiento. También no tuvimos problemas con el color de la grasa ni con el color del músculo. Por lo tanto, estamos frente a un producto de muy buena aceptabilidad intrínseca. Y también le agrego, cuando nos metimos en todo el perfil de ácidos grasos, en términos de poliinsaturados, etcétera, tuvimos un animal que a pasto o con poco uso de ración, como es el caso nuestro, que raramente el suplemento pasa un tercio de la dieta total del animal, estamos frente a un animal que es saludable de acuerdo a los estándares internacionales. Así que, de ese punto de vista, es una información bastante inédita para las condiciones del Uruguay. Lo otro es, ¿existe algún plus que se pueda obtener por calidad extrínseca, o sea, por servicios ecosistémicos? Bueno, acá primero estamos hablando de servicios ecosistémicos, es una visión más integral para aquellos que no estén familiarizados con el término, es aquellos elementos que hacen a que el sistema de producción y el origen del animal y la manera en la cual producimos nos están ayudando a darle un valor agregado mayor. Voy con ejemplos claros. Si estos animales son más eficientes en ese proceso productivo, por ejemplo, con el carbono, y son capaces de secuestrar, somos capaces de ser eficientes desde el punto de vista de la conversión del alimento en menor producción de metano, estamos frente a una contribución desde el punto de vista del calentamiento global. Este es otro elemento donde queremos destacar la ventaja de poder acelerar el proceso de engorde de los animales y que no queden de un año para el otro. Ni que hablar con los elementos que habló Juan Manuel cuando hablaba de no dejar una categoría improductiva dentro de un sistema de producción donde va a seguir produciendo metano hasta el próximo periodo donde pueda ser preñada y cumplir con su función reproductiva. Por lo tanto, ese es un elemento, y ni que hablar si estamos en un sistema productivo, ¿no?, donde una vaca vivió toda su vida productiva sobre campo natural, sobre más de 2.000 especies que contribuyen sobre el campo natural, y solamente en un periodo tan corto de tiempo como esta invernada, 3-4 meses, aceleramos la salida de este animal que, como ya vimos, tiene una ventaja biológica y una ventaja económica, a la cual le podemos agregar una ventaja ecosistémica por su contribución a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Bien, otro concepto que nos gustaría resaltar y que está asociada a una pregunta de la audiencia es: quisiera saber en qué se basa para la utilización de afrechillo de arroz, precio, calidad, etc. Primero, acuérdense, los sistemas productivos que estábamos trabajando son en el norte, ¿no? Y como ustedes saben, la cuenca arrocera, el 40% está ubicada prácticamente en el norte del país, por lo tanto, tener el afrechillo de arroz es un elemento muy accesible para la región. Segundo elemento, cuando uno ve tanto el precio del afrechillo versus otras opciones como puede ser el grano de maíz, el sorgo u otros afrechillos como el de trigo, generalmente el precio relativo a kilogramo es muy accesible comparada con otras opciones. Por lo tanto, ahí va una segunda ventaja, además de la accesibilidad. Segundo es el precio, y tercero, el valor nutricional. Cuando uno ve el afrechillo y está viendo desde el punto de vista energético,
es muy bueno, y ni que hablar cuando incorporamos niveles de proteína en la consideración. Por ejemplo, estamos hablando de pasar de 8 a 10% de proteína con cualquiera de estos granos de maíz y de sorgo, a 14 o 15% de proteína por usar el afrechillo de arroz. Por lo tanto, estamos también con un producto de mayor calidad desde el punto de vista nutricional. Bueno, nuevamente nos preguntan el tema de los verdeos y el uso del nitrógeno. Es claro, nosotros tenemos claro que un verdeo puede producir entre 6 y 7 toneladas de materia seca. Y está claro que tienen una altísima respuesta al uso del nitrógeno, que puede ir de 20 kilos a 25 kilos de materia seca por unidad de nitrógeno que se utilice, como lo muestran los ensayos de INEA. Por lo tanto, podemos perfectamente hacer las cuentas, y con información y coeficientes como ese tipo nos pueden dar la oportunidad de expresar el potencial y llegar inclusive a niveles de productividad mayor. También tenemos que tener en cuenta que es muy importante tener un pastoreo adecuado. Por eso decimos que en avenas puras no deberíamos bajar los 10 centímetros de altura, y en mezclas deberíamos estar en 8, y no, si estuviéramos reinas no deberíamos bajar de los 6 centímetros para favorecer el macollado, y ni que hablar si le agregamos un nivel de nitrógeno adecuado para favorecer a la planta para que desarrolle nuevos macollos y hojas fundamentalmente. ¿Hay experiencia en engorde de autoconsumo? Bueno, ya hablamos un poco de las ganancias también de esta estrategia. Sí las hay. Yo en particular lo tengo con mucha cantidad de animales, y bueno, una de las cosas que a mí me preocupaba bastante era el poder utilizar el autoconsumo. ¿Por qué? Porque una cosa clara en la ganadería semiextensiva y extensiva es el tema de la mano de obra. Y bueno, perfectamente los animales con 2 cargadas en los comederos de autoconsumo de metal no tienen ningún tipo de problema desde el punto de vista del manejo ni temas de cuestiones de acidosis. Lo que sí puede pasar es alguna pérdida del afrechillo en el comedero cuando la vaca va a consumir. Bueno, una de las cuestiones que puede ayudar a eso es el peleteado, y hay opciones de peleteado. Han habido importaciones de afrechillo de arroz peleteado, o inclusive ha habido ejemplos en el Uruguay que se ha utilizado el peleteado del afrechillo de arroz, y la verdad es muy bueno. Bueno, la otra pregunta es castrar las vacas de descartes que no voy a entorar. ¿Me permiten acortar el periodo de engorde o llegar con una vaca más pesada al ingreso de verdeo? Bueno, información propia no tenemos. Ahí hay información tanto uruguaya como argentina como brasilera que nos muestra información bastante variable, ¿no? En general hay una cierta ganancia a favor del animal que ha sido castrado desde el punto de vista productivo. También hay que tener en cuenta otro elemento que cada vez es y va a ser más importante, es cómo nos ubicamos desde el punto de vista de exportador asociado a los temas éticos de producción. Entonces hay que ver claramente si estamos cumpliendo, por ejemplo, distintos protocolos que hacen al castrado o no de las vacas en algunos tipos de negocio. Pero evidentemente puede ser un elemento a tener en cuenta desde el punto de vista del desarrollo del negocio, el bienestar animal vinculado a la castración de las vacas. Pero sí, en términos generales tendríamos alguna ventaja específica por el tema de castrar la vaca. Después hay que hacer la cuenta, la diferencia entre la eficiencia
lograda por tener un animal que no presenta celo, etcétera, y todo lo vinculado a la actividad reproductiva versus el costo de estar haciendo una castración de la vaca e inclusive eventualmente atenuando el efecto, digamos, del dolor, si es que el protocolo lo requiere, ¿no? Bueno, ¿por qué incluimos la opción de Reigras más avena? Bueno, aquí la ventaja de esto era complementar los ciclos productivos de la avena con los de Reigras. Pero también les quiero decir que hoy, en las variedades que ofrece el INEA, con distintos tipos de licenciatarios, es posible perfectamente utilizar cultivares de INEA que tienen una amplitud productiva tan importante como tendría la propia mezcla. Aquí va a haber cuestiones de precios, cuestiones de sistema de producción, no es lo mismo ir a una arenisca con suelos livianos que a un suelo pesado de basalto, por lo tanto ahí las opciones son y también la variedad pasa a ser un jugador clave en la opción de poder maximizar lo máximo que pueda el ciclo productivo del verdeo. O si no, si estamos pensando, como le explicamos a ustedes, si el negocio está vinculado a la producción de semillas o a hacer reservas forrajeras, como pueden ser fardos en el sistema productivo. Bueno, todo depende de poder ver cómo quiero desarrollar el negocio. Bueno, después, otro elemento que nos preguntan y le agradecemos una enormidad es el tema del acostumbramiento. Bueno, normalmente, si uno, les voy a dar un ejemplo bien claro, si uno tiene el objetivo de utilizar el 1% del peso vivo como ración, o en este caso el afrechillo, tenemos que darnos un espacio de aproximadamente una semana a 10 días para ir acostumbrando al animal y particularmente a la flora microbiana dentro del rumen a la nueva dieta. Y no podemos darle y agregarles a los animales de una sola vez en la ración. Digamos, si tenemos una vaca de 420 kilos y le damos el 1.2% del peso vivo, necesitamos llevarlo de incrementos prácticamente iguales a los 4.2 kilos en un periodo de 10 días, sumándole eso. Bueno, se nos acabó el tiempo, queremos respetar los tiempos de ustedes sobre todo, y bueno, nos quedan una cantidad de preguntas, eso nos motiva mucho para contestárselas y para seguir utilizando esta herramienta. Muchas gracias de mi parte. Bueno, gracias Fabio y Juan Manuel por haber respondido las preguntas. Como decía Fabio, quedan algunas sin responder, que las vamos a estar en un plazo de una semana respondiendo y colgando en nuestra página web y también enviando por mail a todos aquellos que están inscritos. Luego de esta actividad vamos a mandar como siempre una pequeña evaluación que les agradecemos que la contesten, sobre todo pensando en que en este tipo de actividades son nuevas para nosotros y queremos obviamente brindarles el mejor producto y de comunicación y transferencia que podemos lograr. Por lo tanto, la evaluación se responde rápidamente, nos lleva más de 5 minutos. Les agradecemos que entrando al link que les van a enviar a sus correos electrónicos las puedan responder. Recordarles nuevamente que también vamos a estar compartiendo con ustedes los materiales complementarios, la serie técnica 236 y algunos archivos gráficos con recomendaciones y tips bien prácticos para las tecnologías que vamos a estar viendo a lo largo de todo este ciclo. Y ahora también Ramiro, que no lo ven, pero está detrás de cámaras, al cual también le agradezco y hago oportuna en este momento para agradecerle su apoyo, nos va a estar compartiendo
algunas placas de lo que será este ciclo, que vamos a tener 2 charlas más, una por esta misma hora, por este mismo canal. También vamos a tener una actividad que estamos coorganizando en conjunto con el SUL, con la Facultad de Veterinaria y Agronomía, y el PENRO también nos apoya. Esta actividad es como una duplicación o una segunda etapa, digamos, el bis de lo que fue Vamos por Más Corderos, una campaña que no sé si recuerdan muchos de ustedes, pero tuvo bastante éxito a nivel nacional, y la idea es retomar esta campaña con unas nuevas charlas. La primera, que es el manejo de la gestación ovina, va a ser el 15 de mayo. Ramiro está compartiendo las placas, esperamos volverlos a ver en estas nuevas actividades virtuales, y le doy nuevamente el espacio a Fabio y a Maneco para que puedan agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes y de todo el equipo que está detrás de pantalla y que muchas veces no se ve, pero que hacen posible que lleguemos a sus casas. Bueno, no queda otra cosa que agradecerles la participación. Fueron cientos que nos acompañaron, nos hacen sentir bien en este momento que es tan complicado desde el punto de vista sanitario el país. Somos responsables desde el punto de vista sanitario, ustedes y nosotros, pero no dejamos de parar porque el campo no para y el INTA tampoco para. Y reitero el agradecimiento a todo el equipo de la unidad de difusión y transferencia de tecnología de línea que nos da el soporte para que podamos llegar a todos ustedes. Muchas gracias y de mi parte nos vemos el 22. Bueno, igualmente de mi parte, muchas gracias a todos por la presencia del otro lado. Y bueno, decirles que para nosotros es muy importante la evaluación también. Sean críticos, todo lo que les parece que hay para mejorar, estamos para eso, para mejorar. Y bueno, nuevamente gracias y los esperamos el 22 y 29 de mayo por aquí mismo.